Buenas tardes, mi nombre es Juan David Aguiar, soy estudiante del Pascual Bravo, mis compañeros son Luis Carlos Higuita y Diego González. El día de hoy les vamos a hablar sobre sensores infrarrojos. Vamos a hablar sobre sensores infrarrojos que, además de ser útiles para medir temperatura y detectar objetos calientes, nos permiten visión nocturna y la posibilidad de atravesar algunos objetos opacos bajo la luz visible. Antes quiero comentarles o darles una pequeña historia o introducción sobre la palabra infrarrojo. Eh, la palabra infrarrojo proviene del latín, donde la palabra infra significa debajo. El rojo es el color con la longitud de onda más larga en el aspecto de luz visible. La luz infrarroja tiene una longitud de onda aún más larga. Una longitud de onda más larga significa una frecuencia más baja. De ahí la expresión latina de la palabra debajo. Los sensores infrarrojos poseen multitud de aplicaciones, como por ejemplo vigilancia de objetos y personas, medida de temperaturas remotas en aplicaciones industriales, detección de fugas y de calor, monitorización y detención de incendios y diferentes aplicaciones científicas y medidas. El sensor infrarrojo se basa en la emisión del cuerpo negro ideal, es decir, un cuerpo que absorbe y reemite toda la radiación incidente independiente de la longitud de onda que sea, ya que esta situación es ideal. Se trabaja con una aproximación de un cuerpo negro, donde la radiación incidente no solo se absorbe, también se refleja y se transmite. Existen varios tipos de detectores infrarrojos. El más común es el térmico, que se basa en la radiación de la transformación en calor. También existen los detectores cuánticos, que aplican que la radiación cambia el estado cuántico del material. Ambos detectores suelen necesitar refrigeración para mejorar la relación de señal y ruido y obtener mejores resultados. A continuación les va a hablar el compañero Luis Carlos Higuita, seguido de Diego González. Ellos les van a explicar más a fondo los sensores infrarrojos y sus usos y para qué sirven. Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Higuita, estudiante del Pascual Bravo de Ingeniería Mecánica. A continuación vamos a hacer una presentación para Física 3 y les voy a compartir de usos y aplicaciones de sensores infrarrojos. ¿Qué es un sensor infrarrojo? Es un detector infrarrojo, es un tipo de dispositivo electrónico que tiene la capacidad de medir radiación electromagnética infrarroja que emiten los cuerpos que se encuentran dentro de su campo de visión. Se trata de un tipo de radiación que emiten todos los cuerpos de forma independiente a que existe otro tipo de luz ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que los sensores emiten luz y reciben el calor. El principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento es, a través de los rayos infrarrojos, pasan al interior del fototransistor, donde se encuentra el material piroeléctrico. Esto es en la parte interna del sensor. Este es el que reacciona a la presencia de los rayos infrarrojos. Por lo general, estos dispositivos están integrados en configuraciones de diversos tipos, como son la espectral, los sensores pasivos y los sensores activos. ¿Qué la distribución espectral trata de? Es una representación visual del espectro de luz producida por la fuente que emite la misma luz. Sensores pasivos. Es el dispositivo que está formado por el fototransistor, que mide las radiaciones que proceden los diversos objetos. Y los sensores pasivos están basados en la combinación de un emisor y un receptor, situados próximos entre sí. El emisor generalmente es un diodo LED infrarrojo, mientras que el receptor es el fototransistor. Los formatos de un detector infrarrojo, oiga la redundancia.
Cuentan con iluminación frontal y conexión de cable. Pueden fabricarse con diversas configuraciones y salidas. Primera generación de conjuntos lineales, es otro formato de detector. Cuentan con una iluminación frontal y la señal de salida se sacaba del propio envase al vacío antes de conectarse a un preamplificador individual de la temperatura. Las configuraciones. Las configuraciones de los sensores de infrarrojo son híbridas indirectas. ¿Qué quiere decir esto? Se utilizan conjuntos lineales grandes que asocian el detector con el sustrato, que tenga coeficiente térmico de expansión parecido. Conjuntos de detectores monolíticos. Estos cuentan con funciones de detención y lecturas integradas dentro del sensor. Tecnología Z. Cuentan con capacidades reales de procesamiento de cada señal para cada píxel. Píxeles son los lentes con que cuentan el sensor. Enfoque de lagunas. Este está basado en hacer más delgado el material del detector después de juntarlo con un adhesivo al circuito, que generalmente es un lector en un material de silicio. Los tipos de señales emitidas de los sensores infrarrojos. Algunos son sensores reflexivos. Esta tipología de sensor cuenta con una cara frontal en la que se sitúa el LED y el fototransistor. Esta configuración tiene que medir la radiación procedente del reflejo de una luz emitida por el propio LED. Otras señales son sensores de ranura. Este se trata de un detector infrarrojo con el principio de formación por varios elementos enfrentados que comparten información al mismo tiempo o en tiempo real. Sensores modulados. Este modelo de sensor infrarrojo, que también al principio de reflexión, tienen un principio de reflexión, aunque usando la emisión de una señal modulada que reciben la fototransición. Existen los sensores de barrido. Como su nombre lo dice, trabaja realizando un barrido horizontal de la superficie reflectante, usando señales moduladas. Aplicaciones de estos sensores tenemos en uso doméstico, ciencias médicas y biológicas, cámaras de vigilancia y seguridad donde más los vemos, seguridad aérea y territorial en el automovilismo. Vamos a enfocar un poco más en el automovilismo, que es donde más tengo pues un poco más de conocimiento. Estos sensores los tenemos directamente para la parte electrónica del motor, donde miden las señales de puntos exactos del motor, como son los tiempos pues que llamamos, para dar señal de encendido, inyección y de pronto algunas fallas internas por detonación o por vibraciones del motor. En las cámaras de vigilancia es donde de pronto más los estamos utilizando, pues en uso general, ya que dan, como venía explicando antes, un LED emite una luz y es reflectante. En los rayos X también tienen algo parecido con los rayos X para el uso de medicina. Muchas gracias. ¡Hola! Mi nombre es Diego González. Yo les voy a ampliar un poquito del tema de los sensores infrarrojos. Entonces vamos como a conocer un modelo de sensor infrarrojo. En general, los sensores infrarrojos son un componente electrónico compuestos
normalmente de un LED infrarrojo, un fototransistor colocados uno al lado del otro, de forma que el LED actúa como emisor y el fototransistor como receptor. Para una sola longitud de onda, lo más aconsejable es que el objetivo a medir sea más grande que el campo visual, más o menos en un 50%, ya que si tal objetivo que vamos a medir es más pequeño que el campo visual que tenga el LED receptor del sensor infrarrojo, los objetos de fondo, como por ejemplo la pared de un horno, cosas así, influenciarán en la lectura de la temperatura. Entonces nos dará pues como una mala toma en la medida del sensor. También actúa la temperatura del material. El rango de temperatura y el material del objetivo debe ser unas características de la superficie, determina la respuesta o longitud de onda requerida en el sensor. Metales altamente reflejantes, compuestos de diferentes alteraciones, cuentan con emisividades muy bajas o muy cambiantes. La longitud de la onda óptima para medir metales a alta temperatura es alrededor de 0.8 a 1.0 micras, ya que algunos de los materiales son transparentes a ciertas longitudes de onda. Lo más recomendable es seleccionar una longitud de onda en la cual el material sea opaco. Para la medición de la superficie del vidrio, lo más apto es de 5 micras, ya que las películas de plástico tienen coeficientes de transmisión que varían de acuerdo a la longitud de onda del sensor y al grosor de los materiales. Los sensores infrarrojos de temperatura alcanzan 95% de la lectura de temperatura a final mucho más rápido que los sensores de temperatura de contacto, al igual que los termopares. Esto es particularmente importante cuando se miden objetos que se calientan rápidamente o están en movimiento. Una nueva tecnología infrarroja disminuye los tiempos de respuesta de estos sensores hasta lograr llegar a tiempos pues casi de 1 milisegundo. El procesamiento de señal son procesos discretos como la manufactura de partes. Requieren de la utilización de instrumentos con procesamiento de señales, como retención de pico o valla y promedio. Por ejemplo, utilizando retención de pico cuando se mide la temperatura de artículos discretos sobre una banda transportadora, previniendo que el sensor de temperatura mida las temperaturas de trasfondo. Ahora les voy a compartir la forma de hacer un sensor infrarrojo como casero, algo pues como pequeño, pero sirve como de ejemplo pues de cómo funciona, o al menos como de los componentes y un poquito de ejemplo de cómo funciona. La lista de componentes sería un circuito integrado LM358, un diodo infrarrojo de 5 milímetros,
un fotodiodo infrarrojo receptor también de 5 milímetros, un transistor BC547, un buzzer piezoeléctrico, un LED difuso, potenciómetro de 10 kiloohmios, un resistor de 100 ohmios y alambres pues como para conectar en la protoboard. Todo esto conectado de la forma correcta en la protoboard, digamos que su funcionamiento sería graduando el potenciómetro. Con este podemos, valga la redundancia, graduar la proximidad del objeto que requiere ser tenido en cuenta por el sensor infrarrojo, o por tenido en cuenta no, que requiere ser como visualizado por el sensor infrarrojo. Entonces, digamos que si lo graduamos, que este lo detecte por allá unos 10 centímetros, 20 centímetros, etc. Cuando le pasamos un objeto o la mano cerca al LED receptor, el LED transmisor se va a encender en rojo, lo que va a indicar que hay un cuerpo cerca o un objeto cerca al sensor.